forma de estudiar. O sea, los videos, o sea, lo único obligatorio es el manual de criminología. No sé si se ve bien, no se ve bien porque tengo la función. Bueno. Ahí está. Ese, ahí está. Los videos son a los efectos de reforzar en cuanto al estudio. El que no pueda ver los videos nos solicita, lo podemos convertir en MP3. El que además quiere profundizar, ya le hemos dado posibilidad de que accedan a los libros de tres autores por lo menos. O sea, acá las clases no son obligatorias, los videos no son obligatorios, lo que sí es que si ustedes se quedan solamente con el manual y lo leen al manual y lo saben de memoria, esta materia no sirve de estudiarla de memoria, sirve de entenderla y relacionarla puntos de cada una de las bolillas, porque el que entiende la materia entiende que todas las bolillas están conectadas una con otra. Por eso la importancia de que escuchen por lo menos los videos, además de leer el manual de la doctora María del Pilar Prieto. Dicho esto, no sé, cuando vos quieras, Matías. Bueno, yo un poco porque todavía veo que está permanentemente está entrando gente nueva, entonces me interrumpe la pantalla con el mensajito, pero ya son las 2:07, arranquemos. Ya, okay. Se va sumando. A vos, perdón, Marcelo, ¿a vos te aparece para ir aceptando a la gente por si voy hablando o no? No, me tendría que poner como coadministrador. Yo estoy como juez. Sí. Bueno, no importa, arranquemos nomás entonces. Nosotros ayer han subido los chicos unos videos vinculados a la bolilla número 3, que la dividimos en dos partes, ¿bien? La primera parte, que es de la que me ocupé de explicarle yo, está principalmente orientada al enfoque sociológico de las teorías criminológicas, y la segunda parte dentro de esta bolilla la va a dar el doctor Franco Venditti, ingresando a tratar todo lo que es la criminología crítica. La idea de la clase de hoy no es que yo les repita lo que hemos subido en los videos, los temas de los que hemos hablado, sino que la idea un poco de hacerla con esta modalidad, digamos, en vivo, sincrónica, que entiendo que se llama, la idea de hacerla es que ustedes por ahí se saquen algunas dudas y conversemos un poco sobre los temas que han visto en el video. Sí van a ver, obviamente esta ha sido mi primer clase virtual y primer clase grabada. En consecuencia, soy consciente que puede haber algunos puntos o algunas cuestiones técnicas que no han sido las mejores, que hubo que hacer en dos o tres etapas la grabación. Pero bueno, me interesa que ustedes entiendan el conocimiento que se trató de transmitir y conversemos un poco de esto. Bueno, veo, nadie tiene ni una pregunta, ni una palabra para decir, che, la verdad que, buenos días. Yo no pude ver las clases porque recién hoy a la mañana me volvió a la luz y recién estoy leyendo la parte que dio usted del enfoque sociológico, así que no puedo preguntarle nada. Sí, un poco, a ver, contarle con el doctor Marcelo Rubinstein, ustedes en la bolilla 2 vieron la teoría, la escuela clásica y la escuela positiva,
y un poco cuál es la principal, dónde viene el cambio de enfoque. Ustedes saben que los clásicos consideraban al delito como un ente jurídico, los positivos lo consideraban como una cuestión patológica, los positivistas, y la particularidad que tienen todas las teorías que vemos en esta bolilla es que se analiza el fenómeno delictual desde la óptica de la sociedad, es decir, cuáles son las causas sociales que generan el delito. Profe, acá en el libro habla de que el autor, Sutherland, habla de que se tiene que ver a la criminología o al delincuente como un aprendizaje. Sino del aprendizaje que individuos de cualquier clase y cultura realizan de conductas y valores criminales. O sea, tomarla como algún aprendizaje a las conductas de los delincuentes, ¿o qué? Lo que el autor en esta teoría es transmitir que a delinquir se aprende, ¿sí? Es un aprendizaje que es consecuencia de el contacto permanente, por eso se llama asociación diferencial, el contacto permanente con modelos delictivos, ¿sí? Esa es la, digamos, en contraposición al poco contacto que hay con modelos antidelictivos. Bien, por eso es que habla de que esto es un aprendizaje, no es que delincuente uno nace, sino que se hace. Delinquir se aprende. Bien, y este aprendizaje es doble, no es solamente el aprendizaje de cómo delinquir, sino por qué delinquir. Bien, ese es el concepto, o esa es la idea de esta teoría. Estoy viendo ahí que están entrando. Profe, ¿podría explicar un poco más la teoría del etiquetamiento? A ver, ustedes ahí en el video que tienen de la clase, es una película muda, bien, muy cortita, pero que trataba de explicar cómo funcionaba el etiquetamiento, bien, y el etiquetamiento, el etiquetamiento se desentiende totalmente de la culpabilidad o no de la persona a la que se está etiquetando, digamos, el etiquetado es alguien a quien finalmente ese etiquetamiento le ha sido impuesto. Entonces ustedes veían en esta película cómo había una discusión de pareja, una discusión ajena, digamos, al personaje que después es etiquetado. Entonces esta discusión de pareja terminaba con que el novio de esta chica la mataba y la dejaba tirada en la calle, y este vagabundo que estaba en la cercanía se acerca a ayudarla, y por todo su aspecto y por la situación en la que se lo encuentra, la sociedad misma comienza a aplicar esa etiqueta, ¿sí? Esa etiqueta de y ven incluso hasta cómo los medios de comunicación, porque aparece la foto de un violador encontrado en la escena del delito y demás. O sea, ustedes ven ahí que como un inocente, por eso es que le he puesto este video, un inocente es finalmente etiquetado, es finalmente a quien se le ha logrado imponer la etiqueta. Y esa etiqueta tiene un segundo momento, que es cuando el etiquetado comienza a comportarse como tal, que es el segundo momento, y es cuando, a ver, yo pienso siempre en este ejemplo. Ustedes están
bueno, con la cuarentena no tenemos muchos bares, pero ahora que estamos sentados todos en las mesas de los bares en la calle, se hace como más entra al bar o se acerca alguien que está pidiendo, ¿sí? Alguien, una persona pobre se acerca, digamos, con mal aspecto, muchas veces incluso digamos, con un olor incómodo, y uno dice, se acercó a la mesa, manotearon el teléfono y lo guardaron en el bolsillo. Bueno, esa compra que ustedes de alguna manera asumen como ustedes pueden pensar como defensa, forma parte de este etiquetamiento. Es decir, esa persona va a Café 25, le pasa lo mismo, digamos, a otra. Perdón, ahí me está haciendo interferencia un micrófono. Va a Café 25, por favor, ahí está. Va a Café 25, se encuentra con un grupo de chicos, se acerca a pedir, todos esconden el teléfono. Se acerca al bar de la facultad, se acerca a pedir, todos esconden el teléfono. Y bueno, en definitiva, esa persona a quien, sin haber cometido ningún delito, nosotros estamos etiquetando y de alguna manera estamos tratando de proteger nuestros bienes, y bueno, llegará el momento en el que dirán, más sí, es lo mismo, si en definitiva me van a tratar así, la próxima vez que veo un celular lo manoteo. El problema con esta cuestión de la etiqueta es que la etiqueta la pone la sociedad al sujeto y termina llevando a que el sujeto se identifique con ese rol. ¿Sí? Y para entender que esto es un tema que ahí no se vuelvan locos con anotar, porque es una teoría que no está en el material obligatorio, pero me interesa que piensen cómo van mirando de esa etiqueta que a determinadas personas un etiquetamiento de los parecidos a esas personas. Es decir, tenemos por un lado personas a quienes hemos etiquetado sin motivo, y después personas que por ser físicamente parecidas o tener características parecidas, ya sea de su vestimenta, de su cuidado higiénico, o por la actividad que realizan de ir pidiendo los bares, nos lleva a que terminemos identificando y etiquetando a todos los parecidos. Es decir, terminamos en definitiva ampliando esto de las etiquetas y generando obviamente un comportamiento social disvalioso en el cual nosotros no somos ajenos y estamos potenciando. Doctor. Eso me parece... Permiso. Buen día. Pido permiso para hablar. Sí. Yo lo vi a los videos esta mañana, y con respecto al etiquetamiento social, no es únicamente el etiquetamiento social. Sin ir más lejos, uno en la propia casa lo puede ver con los hijos, con la familia, con los amigos, con los más cercanos a uno, que si uno a un niño le dice, sos malo porque te portás mal, el niño quizás ha cometido una travesura en ese momento y el niño termina siendo malo porque se cree que es malo por lo que uno le está diciendo. Todo el tiempo uno le está diciendo, vos te portás mal, vos sos malo. Y en todos los aspectos de la vida se produce ese etiquetamiento. Está bien que en este sector en el que nosotros estamos viendo conlleva a consecuencias mucho más graves, mucho más penosas, pero todo comienza también por el círculo más íntimo. Porque si nosotros siempre lo estamos etiquetando, las etiquetas inevitablemente las tenemos todos. Que es mal profesor, que es un mal alumno, porque quizás un profesor que en una clase no ha estado de ánimo o no ha estado bien para darla bien a la clase como quizás el alumno quería, ya lo etiquetan de que es mal profesor. El alumno quizás que no ha participado en un par de clases, lo etiquetan de que ese alumno nunca participa, y así indefectiblemente todos terminamos con etiquetas impuestas por el resto. Y bueno, acá se lo ve y se lo siente mucho más fuerte que quizás en los otros círculos, pero el etiquetamiento que empieza desde la casa puede terminar precisamente en esto, en la condena social y penal, por supuesto, que es mucho más grave todavía. Es correcto, es buena la observación que haces, Indiana, de cómo ese etiquetamiento se impone y se va
va extendiendo, ¿no? Ustedes fíjense acá que cuando lean el manual van a ver cómo se explica esto de que el profesor, dando el ejemplo del profesor o del niño, no es que dio una mala clase o se portó mal, sino que es un mal profesor y es un malo el niño, entonces termina de alguna manera trasladando el enfoque desde el comportamiento a la persona. Te vi, Marcelo, te bloqueo el micrófono, ¿estabas por decir algo? Sí, no, justo coincidía con lo que has dicho vos, ¿verdad? Muy buena la observación de Indiana. Si bien el estudio parte de las conductas delictuales, el principal etiquetamiento no lo hacen nuestros padres y nos hacen mucho bien o mucho daño que nos acompaña luego para el resto de nuestra vida. Cuando uno al hijo de uno le dice que sos un tonto, el más chico es el más tonto de todo, lo etiqueto para el resto de la vida como el tonto, el faltadito, o al chico que tal vez no le gusta el fútbol, le decía, ahí está el mariquita, o ahí, es empezar a etiquetarlo de una manera, y esto comienza en la casa, sigue en el barrio, continúa en el colegio, y bueno, y en la vida misma, y lamentablemente, no estoy hablando en clases bajas, sino en todo el ámbito de la vida, cuando se trata ya de cuestiones delictivas, si a ustedes, doy un ejemplo triste, pero es actual. Hace muy poquito apareció una niña muerta de 8 años, donde se está investigando. Bueno, por todas las redes sociales ya salió la cara del violador, están pidiendo pena de muerte. Yo me imagino de que habrá elementos para establecer que ese vecino es el que la violó y mató, pero supongamos que no haya sido, ¿no? Porque una persona es culpable cuando un juez así lo determina. Pero cuando detienen a una persona y detuvieron al violador o al asesino de Abigail, esa etiqueta no se la saca nunca. De la misma manera que hoy en esta reunión tenemos compañeros que son internos del penal de Villa Urquiza. Tendrán la cámara apagada, no quieren participar o participan y ustedes no saben. ¿Por qué no saben? O justamente para evitar ese etiquetamiento. Es muy feo que a uno lo etiqueten de determinada manera por características físicas. Ahí está la flaca, ahí está la gorda, ahí está el narigón, ahí está el orejudo, ahí está... O sea, esas etiquetas de última es más o menos bullying. Pero hay otros condicionamientos que hacen que a la persona se la marque para toda la vida y tal vez un determinado condicionamiento hace que en clase una persona no participe absolutamente nunca más. De la misma manera que al contrario, un incentivo hace que un alumno participe. Bueno, de la misma manera pasa con los estímulos delictivos o las etiquetas. Lo mismo, no sé, con fundamentalmente las enfermedades mentales o algún tipo de discapacidad o estados. Cuando hablábamos, y el otro día con Axel, el compañero de ustedes, discutía, yo le dije que cuando hablaba de autismo, que el autismo es una condición, no una enfermedad, cuando uno dice, míralo ese que siempre anda perdido, qué autista que es etiquetarlo de una determinada manera y eso no corresponde porque termina marcando a una persona y esa marca es difícil. Digamos, el labeling approach, ¿saben de dónde viene la teoría de la estigmatización? ¿Cuál es el primer ser humano estigmatizado en la historia o el más famoso? Jesucristo, profe. Así es, ¿no? Los estigmas de Cristo es las marcas y a lo largo de la humanidad a las prostitutas, la flor de lis, a las prostitutas las marcaban. ¿Para qué? Para diferenciarlas. Bueno, hoy por hoy en la sociedad no nos tatuamos, más allá de que hay algunas subculturas de que se tatúan, como los tatuajes carcelarios, pero el tatuaje hoy más importante es el tatuaje que nos otorga la sociedad cuando nos estigmatiza y nos pone un determinado rol. Ahí está el violador, ahí está el delincuente, ahí está el sucio, ahí está el AK,
o lo que fuera. Digamos, son estigmas que en la vida nos, el avaro o lo que fuera. Son estigmas cuando te dicen de la familia de la oveja negra. Sí. La oveja negra. Sí, bueno, pero eso de última sería simpático, pero no sé, en el colegio todo de alguna manera, no todos, pero siempre hay una minoría que sufre el paloma, el tonto, que después en la reunión de 10 años de egresados, 20 años de egresados, les aseguro que no va a ir porque los odia porque lo han hecho pasar los peores años de su vida. Después vean con esto termino, Matías, vean la serie Una Bomber, son 8 capítulos, y vean de la historia del tipo, y cómo al tipo lo etiquetaron y por qué el tipo terminó como terminó. Tiene que ver con los estímulos que tuvo y el aislamiento que vivió. Bueno, veo ahí Virginia Almirón, que está haciendo una pregunta sobre la anomia. Y nos pregunta por qué no se la considera un problema de interiorización de la norma. Cuando analizamos todo lo que es la teoría de la anomia y vemos esto de los modelos de adaptación, les llamo modelos de adaptación, en definitiva son reacciones, y explica por qué hay una discordancia entre los medios culturalmente aceptados con los fines sociales. Nosotros sabemos que todo lo que es la delincuencia de cuello blanco, los delitos económicos, los delitos de los poderosos, son personas que no tienen realmente ningún problema, no están excluidos de poder acceder a estos medios necesarios para alcanzar los fines sociales. Es decir, de alguna manera si el fin último es el éxito económico, y bueno, una persona, un empresario no tiene realmente ningún obstáculo para acceder a los medios necesarios para conseguir ese éxito. Entonces, es ahí una de las principales críticas. Es ahí una de las principales críticas a esta teoría, porque en definitiva este sector de la población tiene pleno acceso a los medios socialmente considerados válidos para alcanzar los fines vistos. Es decir, por eso es que no se la considera un problema de interiorización de las normas, porque pudiendo conseguir los fines estando acogido a la norma, deciden no hacerlo. Entonces, por eso se hace mucha referencia al comportamiento adaptado vía innovación, es decir, como lo que pareciera un negocio genial, lo que pareciera algo absolutamente válido para llegar al fin, muchas veces bordea líneas de lo delictivo. ¿Se entiende, Virginia? Estoy viendo si hay algunas preguntas más. Sí. ¿Puede ser que la norma se pueda relacionar con el tema del individualismo, lo que plantea Durkheim, que él plantea el miedo a la modernidad por el tema que la persona iba a comenzar a pensar egoístamente ya a través del capitalismo, que supuestamente el capitalismo es el trabajo de todos, pero esto iba a generar como una individualidad a la persona, en el cual solamente pienso por mí misma y no me importan los demás. Eso puede ser también que se proyecte al tema de la delincuencia por la violencia que se comienza a generar, a través de la modernidad. Sí, Micaela, lo que vos estás planteando es correcto. Se proyecta, y vos fíjate, cuando estudiaba ese autor y veía lo que era la teoría de los juegos, ¿sí? Y veía cómo a raíz de ese egoísmo o ese interés particular de la persona de, estar en mejor posición que el otro,
terminan todos estando en peor posición. Bien, entonces es digamos, un buen ejemplo, una buena observación que está haciendo. Micaela. Sí, doctor. Con lo que acaba de decir, ¿lo podés asociar al comportamiento de la mayoría de los tucumanos o argentinos en relación a la pandemia? Sí, por ejemplo, yo veo posturas en el tema de la pandemia, algunos que lo cumplen y otros que no. Y eso también yo lo relaciono con el tema del, por lo menos yo lo relacionaba con el tema de las que hemos visto que eran las subculturas, que existen dentro de la sociedad, existe una cultura que va contra lo que se impone la molde de la sociedad. No sé si estará bien, digamos, lo que yo voy relacionando. Bien, pero en cuanto al individualismo me refiero. Y sí, bueno, cada uno se tiene que cuidar. Ya depende de cada uno. Claro, pero cada uno... No, bueno, Profe, puede ser que lo que está hablando usted respecto de la postura individualista es, y en relación a las circunstancias de la pandemia, es que uno, digamos, piensa en el bienestar propio y es incapaz de pensar en conjunto, digamos, de verse reflejado en el otro. Por eso es que es como que cada uno vive su vida y es incapaz de verse que forma parte de un grupo humano, que las acciones de uno en estas circunstancias más que nunca generan consecuencias para otros, como por ejemplo la propagación del virus. Quizás si pensáramos de una manera menos individualista, habría más contención, digamos, de la pandemia, postergando actividades que por ahí no son tan necesarias, que sin embargo se vienen haciendo, y es una de las grandes críticas que por ahí los médicos, que escuché el otro día un doctor diciendo de que la sociedad se jacta de que estamos todos en el mismo barco, pero él hacía la referencia de que los médicos, el personal de la salud, el personal que está afectado a tareas en los hospitales están en un bote sin remo, mientras hay parte de la sociedad que está en un yate. En ese sentido, quizás la noción que hablaba la compañera del individualismo en el capitalismo es como que cada uno se salva o vive conforme lo que uno siente o piensa y no analiza las consecuencias en el conjunto de la sociedad. No sé si eso creo. Así es, Germán. Sí, eso muchas veces responsabilizamos nosotros a nuestros gobernantes y decimos Suiza no cerró, Noruega no cerró, hay determinados países que nunca hicieron cuarentena y mirá, no tienen la cantidad de muertos. Nosotros tenemos los muertos que tenemos no porque tenemos los gobernantes que tengamos, sino porque somos argentinos y esencialmente anómicos. Anómicos e individualistas. Claro, sin ir más lejos, profe, el domingo acá en mi barrio era lo que sea, todo el mundo de fiesta, reunido en las casas, hasta todo el día, ¿no? Mariana, con la música, y si usted va como buena ciudadana y le dice, ustedes están locos, nos tenemos que cuidar entre todos, ¿qué respuesta le daría? Independientemente de que la pueden sacar pedrada, pero depende de pero cuando nosotros nos reunimos en las casas que está prohibido, en el Día de la Madre, viene mi mamá, mi tía, 6 sobrinos, y si lo hacemos nosotros nos lo justificamos porque, bueno, vamos a estar con barbijo, nosotros sí vamos a cumplir. Si lo hace el vecino del frente, es un delincuente que hay que denunciarlo. Bueno, todas las teorías sociológicas de una u otra manera, por eso están englobadas en esta bolilla, tienen que ver con los factores sociales y esta cuestión de la asociación diferencial, Merton, la teoría de la anomia. Todas son teorías que son, por decirlo correcto, no explican en absoluto la totalidad de la delincuencia, como han visto ustedes las críticas, pero de que son verdaderas, digamos, la primera, Sutherland, cuando habla de la asociación diferencial, y ustedes, no sé quién de ustedes es madre, ¿con quiénes ustedes quieren que se junten sus hijos? ¿Con el bueno del curso? ¿O con el más molesto, ese que tiene amonestaciones? ¿O
uno se quiere que su hijo se junten con lo más bueno o con los parecidos, pero intentando que sea bueno. O le buscan los amigos. Trata de que las compañeritas con las que mejor nos llevamos, nos hacemos amigas de las mamás. Bueno, no es mi caso. Somos amigas con la mamá. Sí. Como para que puedan imitar la buena conducta. Por eso, porque uno sabe, digamos, que si su hijo se junta con manzanas podridas, pudra el resto. Bueno, eso es verdad, no es del todo verdad. Bueno, sí existe una cuestión de la asociación diferencial, de que si mi hijo va a tomar en la esquina con 10 amigos, y esos 10 amigos se dedican a escribir paredes y después se dedican a asaltar gente, lo más probable es que los estímulos sean más delictivos que antidelictivos. Si esos amigos son compañeros de rugby o compañeros de básquet, van a tener otro estímulo. Y eso es así, eso sí es verdad. La cuestión que no... Sí, espera un segundito, Agustín, termino la idea. Obviamente, eso no es matemática, porque puedo tener 2 hijos mellizos y uno se junta con una banda de delincuentes y otro se junta con una banda de música y no necesariamente me garantiza. Estamos hablando de que sí, uno va a tener más estímulos musicales y otro más estímulos delictivos. Eso no es una cuestión automática que suceda lo uno o lo otro, pero de que suele suceder, indudablemente sí. Sí, Agustín. Que le decía que en cuanto a las etiquetas y lo que estaba hablando usted de con quién prefiere que uno se junte, los hijos y demás, entraría la famosa frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Obviamente, ¿no? Tan muy filósofo, después de ¿cómo es la de Mirta Legrand que han citado recién? Como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. Bueno, esas frases que son frases populares, dichas de otra manera, son frases que son sociología pura. Y eso es así. Por eso uno dice, no te juntes con ese porque es el que los profesores lo tienen jurado como el peor. Si te ven con él, van a creer que vos sos igual que él. Y sucede con el malo del curso, como el paloma del curso, como el chico, el amaneradito del curso, decía, no, si vos te juntas con ese, que van a creer que vos también sos como él. Y bueno, muchas veces los padres somos los peores referentes de nuestros hijos cuando de discriminación se trata. Profe, eso puede estar relacionado con el tema de la escuela de Chicago que hablaba sobre las bandas, que por lo general los adolescentes son los que se relacionan entre bandas y comienzan a delinquir, digamos, porque se junta con alguien que delinque, por ende, yo creo que también se va mucho por lo psicológico. Por lo general los adolescentes siempre andan en manada, andan todos juntos y siempre hay uno que manda y el otro obedece. Lo que pasa, lo que pasa es que son distintos. La escuela está bien lo que vos observás de decir, che, los iguales se juntan y ahí viene lo que yo te decía antes de, además en la misma bolsa metemos a los parecidos, a los iguales, a los parecidos, pero el enfoque de la escuela de Chicago va un poquito más allá. El enfoque de la escuela de Chicago habla de, digamos, de una observación de una serie de fenómenos que se presentaron en esa época. Vos imaginate, escuela de Chicago, situate 1920, 1930. Entonces vos imaginate el famoso jueves negro de los bancos, 1929. Bueno, imagínate todo el contexto, imagínate la inmigración, es decir, creciendo demográficamente, con grandes problemas económicos, y de repente digamos, se comienza a generar todo un grupo de personas y de bandas que identifican determinados valores, ¿bien? Okay. Sí. Puede ser que son conductas que se manifiestan para el reconocimiento de un estatus que muchas veces no se les da. Claro, a ver, cuando hablábamos de lo que es una subcultura, y ustedes creo que en el videito, porque no sé si les llegué a poner un videito de la escuela de Chicago, había imágenes de
los hippies, había imagen de los gángsters, había imagen, es decir, había imágenes de todo colectivo de la cultura gótica, digo, todos grupos que se identifican con determinadas características que para ese grupo en particular son generadores de un estatus. A ver, entremos ya a un plano más cercano. ¿Quién me puede describir cómo es un rugbyer? Yo soy rugbyer, he sido alguna vez, así que no me lo meto, pero digo, ¿quién me puede describir cómo es un rugbyer? ¿Cómo se imagina cuando entran a la facultad y dicen, bueno, ahí en esa esquina, en ese lateral están las chicas de hockey o los chicos del rugby? Ahora nadie lo va a querer describir. El físico creo que lo describe, digamos. Físicamente se los describe. O sea, físicamente son de espalda ancha, tienen piernas grandes. O sea, físicamente creo que lo puede diferenciar. Músculos. La miran sacando pecho. Ah, tal, su comportamiento. Miremos que algún rival se defiende, ¿hay alguno? Son como los típicos tinchos, en fin. Los cancheros, dice Virginia Mirón. Bueno, Gonzalo dice un ropero. Bueno, ese es un poco la... y en ese grupo de ser rugby, hay determinadas características que te hacen ganar estatus. Claramente yo no he sido un rugby destacado, digamos, evidente. Entonces, uno dice, bueno, a ver, veamos qué es lo que hace que un rugby se gane el estatus dentro de sus grupos pares. Dice Fernando Busto, tanto las mujeres como los varones son señalados. Sí. Con la chica de hockey pasa lo mismo, ¿bien? Porque vamos de alguna manera identificando grupos en los cuales determinadas características son las que los hacen merecedores de estatus. ¿Qué son tinchos y milipilis? Yo no pertenezco a esa generación, ¿me explican? Los chetitos serían actualmente o anteriormente. Los tinchos abarcaría lo que son los rugbyers, porque son así como chetitos, agrandados, y las milipilis son, bueno, las chicas chetas, digamos, que tienen una manera y una forma de ser específica, y se las tilda de milipilis. Pero que por ejemplo se pueden quejar porque se le rompió el iPhone y al otro día le compran uno nuevo, más o menos. Es como que se quejan por cosas superficiales, por así decirlo. Ok, bien. Los tinchos. Miren lo que acabo de aprender, chicos. Así es, yo también. Mi generación Tampoco. ¿Qué otras subculturas conocen? Esos apodos que se le ponía a esa generación, te juro. Emo. Bueno, mira. ¿Qué otras subculturas conocen? Los emo. Los floggers. Los emo. Como que no llegaron a hacer cultura porque no transgredieron en el tiempo, como que quedaron en los 2 años, nada más. Los pibes chorros cuando salieron eso que se vestían todos iguales, y eso sí siguen, digamos. Bueno, los pibes chorros. Con la pimienta. ¿Cómo lo describen? Una subcultura. Y el pibe chorro que usa la ropa deportiva, la gorrita, y que si vos se dice que si vas caminando por la calle, la gente tiende a cruzarse de vereda. Los turros, Mariano, los turros. Sí, los turros, digamos. Eso. Así es. Bueno, en la clase propia usted habló poco de la escuela de Chicago, digamos. Es como sintético esa parte, porque dice, la escuela explica la delincuencia juvenil y las bandas, pero no habla nada sobre los adultos. O sea,
que se dedicaban a lo mismo, pero que ya eran adultos. Es como que se enfoca solamente en la juventud. Y es como que no explican mucho más. Es como una teoría cortita. No, está bueno lo que vos decís. Lo que pasa es que es uno de los principales fenómenos que se advierte, porque cuando se analiza, cuando nace o surge una subcultura, salvo los motoqueros de hoy en día, digamos los adultos que hoy están todos comprándose la BM para salir a ese viaje en ruta, que uno los ve que llegan todos juntos, pero digo, se analiza principalmente los bikers, que son todas personas, buen ejemplo, el que diste, digo, de alguna manera estos fenómenos que se observan normalmente son en ámbitos juveniles, ¿sí? Son, digamos, imagínate vos en la idea, pensá cuando hemos hablado de los floggers, cuando hemos hablado de los emo, cuando hemos hablado de los pibes chorros, cuando hemos hablado de todos los ejemplos que han puesto, normalmente son asociados a la juventud, los hippies, al mundo de la idea y demás. Bien, ¿por qué? Porque es una cultura, esta búsqueda de estatus en este grupo se da fuera de la cultura dominante, se da en una estructura nueva que nace para conseguir ese estatus, pero en contraposición a la cultura vigente. Bien, y vos sabés que cuando vos analicés lo que es cultura y lo comparés con lo que es subcultura, te vas a dar cuenta que la cultura es lo que ya está establecido, lo más viejo, digamos, lo más tradicional, los valores tradicionales, los valores vigentes. Bien, por eso que se habla de cultura y en contraposición subcultura. Bien. Bueno, no sé Marcelo si tiene otro disparador, porque recién esto bueno cuando le pregunto a los chicos. Pero, ¿qué teoría nos está faltando tocar un poquito? A ver, hemos hablado algo del Leveling Approach, hemos hablado algo de Chicago, de asociación diferencial. Bueno, hemos tocado un poco todas, no sé si les queda alguna duda. Profe de Merton, los tipos de adaptación. Bueno, los tipos de adaptación, entrando al tema, son muy sencillos de entender. ¿Sí? De hecho, es clásica pregunta de examen cuando vos ves cuáles son los tipos de adaptación. Y Merton distingue 5 tipos de adaptación que están, digamos, de alguna manera vinculados a si se aceptan los medios disponibles para llegar a los fines sociales marcados como objeto. Bien, y tenemos, y yo se los nombro en orden para que ustedes los tengan presente. Se habla no es un comportamiento desviado, porque una persona que está conforme con los medios al alcance y con el lugar que le asignó la sociedad, es decir, che, vos sos muerto, te quedás acá, no tenés acceso a los medios y en consecuencia tampoco vas a llegar a conseguir los fines. Un comportamiento conformista, bueno, aceptó su lugar en la sociedad, o bien, digamos, puede ser al revés, que estás conforme con los medios y utilizar esos medios para llegar a los fines y aceptaste los reglas del juego. Bien, el punto será el punto donde mayor donde mayor posibilidad de considerar delictiva se encuentra es en la innovación, es decir, vos innovás respecto de los medios, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que el medio, o por lo menos lo que nos han inculcado los padres en la casa, o a la mayoría, el medio para obtener riqueza material es el trabajo. Muy bien, ¿según quién? Entonces aparece la innovación, es decir, yo
quiero llegar a ese fin que es la riqueza material, pero rechazo el medio porque no tengo interés de estar 18 horas laburando al día. Entonces empiezo a elaborar alternativas innovadoras vinculadas a negocio o a actividades que muchas veces está teñida de situaciones que bordean lo delictivo, es decir, que esta innovación no está respetando en los métodos, los medios tradicionales. El tercer método, el tercer tipo de adaptación es el ritualismo. Bien, en el ritualismo ya, digamos, dejamos de darle preeminencia al fin y pasamos a darle preeminencia a los medios puestos al alcance. Sigo con el ejemplo de la clase trabajadora. Bueno, a ver, mi meta es conseguir una gran fortuna. Bueno, lógicamente una gran fortuna no la voy a conseguir trabajando rígidamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde en un trabajo determinado, pero bueno, considero que ese es el sacrificio que tengo que cumplir y doy preeminencia y pongo por encima de todas las cosas al trabajo y hago todo un ritual y hago toda una veneración de el medio puesto a disposición. Bien, el retraimiento y la rebelión, que son las últimas dos tipos de adaptación, yo termino en definitiva diciendo, che, a mí esta finalidad, este fin, ya tanto no me interesa. Bien, empiezo a resultarme indiferente el fin. Y en la rebelión directamente es una ruptura tanto de los medios como los fines. Es decir, ya no me interesa ni llegar al fin riqueza material, ni a través de ni conducirme a través de los medios lícitos puestos a mi alcance. Eso un poquito, ¿quedó más claro ahí? Bien, bueno, me alegro. Estoy viendo si queda alguna otra preguntita. Bueno, chicos, les recomiendo, yo sé que no es un gran trabajo cinematográfico, pero véanlo al video con las explicaciones. Vamos a estar igual conectados en los grupos. Cualquier duda que tengan la vamos a seguir evacuando. Tengan presente lo que les ha dicho el doctor Marcelo, que lo fundamental es que lean y tengan los contenidos que están en el libro. Lo muestro ahí para los que no lo pudieron ver. Si no, el libro incluso lo tenemos en formato PDF, creo que está subido, así que no tienen que ir a gastar en el libro. Pero bueno, esa es la base, eso es lo obligatorio y eso es lo que ustedes tienen que saber para los parciales. Es un tema muy sencillo y un enfoque que nos interesa que sepan que se saca la óptica de la persona y de la reacción directamente personal, y en este punto se analiza ya una cuestión social. Ana Sofía Córdoba dice, rebelión no dijo, no, rebelión es eso, rechazamos tanto medios como fines, es la ruptura de la ruptura ya de todo, el rechazo el medio, el rechazo el fin, no me importa nada, impongo algo nuevo. Perdón, la rebelión es la consecuencia natural, digamos, porque estos tipos de adaptación no son estancos, ¿no? La rebelión es la consecuencia natural de el privar permanentemente del fin, generando un permanente rechazo hacia la persona que quiere llegar al fin y no está encontrando los medios, y la rebelión no tiene por qué darse, digamos, como primer o como único, sino que puede ser
lógicamente una mutación de una persona que no está llegando al fin, no llega, entonces de repente, bueno, explota. Y si tenemos que pensar en un ejemplo, me estoy tratando de acordar el nombre de la película, esta creo que de Darín, cuando de repente esta persona que era muy correcta, muchos cines se va a acordar el nombre, esta persona, y llegué, me harté de ser correcto, mete el explosivo y va a ser explotada dentro del corralón. ¿Es Relato Salvaje? Sí, Relato Salvaje. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí está. Sí, Relato Salvaje, Jimena, correcto. Entonces ahí ustedes ven cómo una persona que venía de un tipo de adaptación ritualista, ¿sí? O sea, él era una persona que daba absoluta supremacía a los medios disponibles, venía ritualista y en algún momento se produce esta rebelión y no le importó convertirse en un delincuente, no le importó cometer ningún hecho. Entonces, ahí ven ustedes cómo en esta etapa se produce un desplazamiento desde el ritualismo a la rebelión. Alguien pregunta sobre el retraimiento es la finalidad, no interesa, es como una indiferencia hacia la finalidad. Claro, o sea, entras en una indiferencia, ¿sí? Vos no te olvides, mirá, cuando vos lo veas a innovación y retraimiento, que lo podés analizar un poquito por comparación, decir, en la innovación me interesa el fin, entonces le busco la vuelta para llegar, y en el retraimiento ya me resulta indiferente el fin, ya no me motiva el fin. Entonces llego al momento de aceptar la situación en la que estoy. ¿Cuál va a ser la diferencia con el ritualismo? En el ritualismo sigo queriendo llegar al fin. ¿Bien? Perfecto. Bueno. ¿Perfecto? Sí. Bueno, chicos, terminamos por hoy. Vean la clase. Cualquier cosa nos mantenemos en contacto. No sé, Marcelo, si quieres cerrar o hablar de algo más. No, les pido, ahora se viene el jueves, son las escuelas, por lo menos de la cátedra, son las escuelas más modernas. Todo lo que uno ve en televisión en los últimos tiempos respecto a garantismo, a minimalismo penal, a abolicionismo, es lo que vamos a ver en la clase del jueves. Los videos creo que van a estar mañana y algún trabajo más que escrito del doctor Venditti. Y bueno, nosotros le ponemos todas las ganas, esperemos que ustedes pongan la suya de leer, de ver los videos y después de conversar. Estas clases son dinámicas en la medida de que ustedes lo hayan leído. O sea, no hagan al revés de venir a la clase y después vayan a ver el video y después vayan a leer el libro. La lógica es por lo menos el libro, léanlo. Si no tienen tiempo de haber visto el video por los cortes de luz o porque son muy largos o por lo que fuera, por lo menos cada bolilla son 6-7 hojitas. Lean. Ahora el tema de lo que les queda, o sea, vean la bolilla, los videos del doctor Brito, la del doctor Venditti mañana y entremos a la clase el jueves para que es bastante más política. O sea, ¿por qué política? Porque habíamos dicho, los clásicos dieron una mirada crítica hacia la sociedad de aquella época, o sea, objetaron el poder en aquella época. Después vinieron los clásicos que centraron, o sea, dejaron la crítica y centraron su
su óptica en el hombre delincuente, ¿ya? La parte etiológica, ¿ah? De si el hombre nacía delincuente o no nacía delincuente. Y ahora, con todos los norteamericanos, fundamentalmente, se empieza a estudiar la parte sociológica, no el individuo, no la parte política, no el poder en sí, sino la sociedad, cómo reacciona uno como parte integrante de una sociedad. Y ahora volvemos con autores europeos, autores americanos en general, y se vuelve a la cuestión crítica, o sea, se vuelve a objetar al poder, junto como lo hicieron en aquella época los clásicos. Se parte, digamos, de una idea central de Foucault, pero bueno, tiene que ver con un contexto de la década del 60, de posguerra, de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, los movimientos hippies, y bueno, empezar a cuestionar al poder y ver que, bueno, que a la cárcel siempre van los mismos, son del mismo barrio, son las mismas características físicas, y uno dice, bueno, pero eso es acá. No, en Estados Unidos, ¿quiénes son los principales presos? Negros y latinos. En otros lados del mundo, los inmigrantes. Bueno, o sea, en general la prisionización pasa a ser una constante de una determinada clase social, bueno, y muchos otros temas en cuanto al comportamiento en general. O sea, porque Foucault hablaba del adoctrinamiento, que el colegio adoctrina, o por qué no escupimos en la calle, o por qué no, hoy en Tucumán no se fuma en un bar, y por qué lo respetamos, porque somos buenos ciudadanos o porque tenemos miedo a. Bueno, lo iremos discutiendo en cada una de las clases. No sé, creo que alguien estaba preguntando algo, no podía leer. Bolilla 2, política criminal, pregunta Lucrecia. No sé si dice la veremos, la tenemos que ver nosotros, no sé si eso, me parece que no lo llegó a tocar todavía. No, ni lo vemos ni lo vamos a ver. Igual, es una página y es por demás simple. Si tienen duda, por WhatsApp después se lo profundizo, pero la verdad que no tiene gran trascendencia de ver. O sea, fundamentalmente lo que queremos es que vean la escuela clásica y positiva, sí la recepción o receptación de la política criminal en el Código Penal de 1921, sí es un punto importante, pero la verdad no vale la pena profundizar muy mucho, porque no hay mucho para profundizar, es una mixtura entre los clásicos y los positivistas. Pero bueno, valga la aclaración, que algo no se haya dado en clase no significa que no vaya a ir en un examen. En el examen va todo el libro y el material adicional que le vamos diciendo nosotros que se adiciona a la temática. Por ejemplo, lo que el doctor Venditti suba mañana, no la parte del video, sino ese escrito, indudablemente eso es un punto más a estudiar porque clarifica las ideas. Bueno, listo, chicos. Pero fue una última duda. Sí, A mí me interesa leer el libro de antropología criminal de Lambroso. Ustedes dijeron que podrían pasar algunos PDF sobre algunos libros. No sé si lo podrían pasar a ese. Por favor. Ya en el grupo pasé 7 libros, bastante más modernos. Ya se lo busco, no lo tengo, pero lo busco a ver si está. Igual la mayoría del libro de Lombroso, El hombre delincuente, son fotografías, pero se lo busco, no lo tengo. Tengo 70 libros en PDF, pero se lo busco y si lo consigo en cualquier idioma, se lo paso. Bueno, muchas gracias. Y total, las fotos no tienen idioma. Bueno, chicos, si no hay dudas. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias.
Chao, profe, gracias. ¿Estás, Antonella, o ya te fuiste? Antonella, ¿se grabó la clase? Vi por un momento que se estaba grabando. Bueno, todavía, ahora veo.